completamente de acuerdo con Íñigo cuando plantea que Podemos va a gobernar. Es cuestión de tiempo, será tarde o temprano. Lo que pasa es que ya no está tan claro si será el mismo Podemos o será un Podemos distinto. En todo caso, lo que sí que me parece obvio, y en este sentido quería introducir otro tema encima de la mesa, es que ganar dentro de 4 años nos hace perder en cualquier caso una oportunidad histórica y nos hace perder una oportunidad histórica a escala europea. Es decir, parece obvio que toda la Unión Europea está en crisis, da cierta sensación de que esto se resquebraja, el Brexit, la salida del Reino Unido, pues ha sido desde luego un síntoma grave y hemos perdido una oportunidad muy importante. Hemos perdido la oportunidad ni más ni menos que de ser nosotros los que lideremos en cierto modo, todas las reformas que haya que hacer a nivel europeo. Es decir, las reformas que haya que hacer a nivel europeo ya no son reformas que va a haber que concertar con una fuerza popular y de izquierdas como éramos nosotros, sino que desgraciadamente es probable que nos encontremos en un escenario en el que la concertación va a tenerse que hacer con la extrema derecha. Es decir, la iniciativa en este sentido no significa que Marine Le Pen o el Frente Nacional vayan a liderar esas transformaciones. Lo que digo es que no resultan las mismas transformaciones de unas instituciones que tienen que pactar, contentar, que tienen que concertar con una fuerza popular y de izquierdas como la nuestra, que las transformaciones que resultan cuando con quien hay que concertar es con la extrema derecha. Yo creo que Podemos estábamos bastante, modestamente orgullosos, entre otras cosas, de habernos convertido en una especie de antídoto al fascismo, quiero decir, una especie de antídoto en las situaciones de crisis de régimen como la que nos hemos encontrado, pues es frecuente que toda la ira, toda la indignación que se genera, pues canalice contra los más débiles todavía que uno, en vez de canalizarlas contra los poderosos. Creo que esto es una de las cosas de las que estamos modestamente orgullosos, de haber sido una especie, ya digo, de antídoto contra la extrema derecha, pero estar en condiciones de liderar este país nos permitía estar en condiciones de que fuera en definitiva con nosotros, liderando países del sur, con quien hubiera que concertar todas las reformas. Esa iniciativa la hemos perdido, yo creo. Lo tenemos que asumir y eso es un problema grave, y no es un problema grave ni siquiera solo para España, sino que es un problema grave para el conjunto de Europa. ¿En qué no estoy de acuerdo, en cierto modo, y con Íñigo? Yo creo que no estoy de acuerdo con que dé tan poco rédito decir la verdad. No es verdad que llevemos 200 años perdiendo sin parar. Yo creo que es verdad, no es verdad que llevemos 200 años perdiendo sin parar. Es que nos satisfacemos tanto en la derrota que incluso cuando tenemos triunfos verdaderamente apoteósicos, de todas formas se nos olvidan y se nos olvida que son nuestros. Todo el constitucionalismo rígido, todas las constituciones fuertemente sociales que surgen en Europa como resultado de la derrota del fascismo son, en fin, un resultado que tenemos que interpretar como nuestro, una conquista de las fuerzas populares. Sí, las causas son las que sean, pero vamos, o sea, yo creo que todo el constitucionalismo sobre el que se funda la Unión Europea, sin lugar a dudas, es un triunfo, pues, del tipo de tradición que nosotros mismos tratamos de representar. Es verdad que todo este constitucionalismo rígido, todo nuestro sistema, en definitiva, todo el sistema europeo, de las constituciones europeas, que ha sido la época más próspera y más estable de la historia de la humanidad, podríamos decir. Desde el 1945 hasta ahora, Europa ha sido la región más próspera de la historia de la humanidad, y eso se ha debido en gran medida a constituciones fuertemente sociales o fuertemente marcadas por esa misma tradición de la que formamos parte. ¿Cuál es el problema ahora? Yo diría, el problema ahora es que se nos ha olvidado, o se ha olvidado socialmente, cuál es el fundamento al que respondía la Unión Europea, cuál es el fundamento al que respondía, sobre todo, las constituciones rígidas y fuertemente sociales de cada uno de los países. Es decir, se ha perdido el fundamento en el sentido de, es que ya ni siquiera entendemos muy bien las instituciones, digo, socialmente, los politólogos y tal, pues sí lo entendéis, pero socialmente se han dejado de entender a qué principios responden las instituciones de las que formamos parte. Es decir, es que si yo ahora mismo preguntara ¿a qué principio responde que tenga que haber 350 personas en el Parlamento
en vez de que, bueno, que Rajoy tenga un botón que vale 137, que Pedro Sánchez tenga un botón que vale 85 y que Pablo Iglesias tenga un botón que vale 71. ¿A qué principio responde eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, en fin, o sea, hay que decir, hay disciplina de voto, tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué principio responde? Si dijese... ¿Eh? Juan Carlos se la sabe, pero claro, Juan Carlos es un profesor de ciencia política. Yo diría que el común de los ciudadanos no sabría muy bien qué contestar a esa pregunta. Y, no sé, o sea, o encontraría como anomalías, no sé, que la Constitución dijera que el conjunto de la propiedad está subordinada a principios de utilidad pública. Es decir, esto cualquiera lo lee ahora mismo y dice, bueno, esta anomalía, qué rara. Es la Constitución española, ¿eh? O sea, que decir, no la de la Unión Soviética, vamos, o sea, que decir, la Constitución española. Entonces tú lo lees y dices, bueno, esta anomalía, ¿esto cómo se ha colado aquí? O sea, ¿esto qué pinta, no? Yo creo que es verdad, o sea, que decir, ocurre algo parecido, lo analiza Carl Schmitt en la República de Weimar, ¿no? O sea, que decir, que sencillamente se pierde el principio, socialmente se olvida el principio al que responden las instituciones, que sin embargo siguen funcionando, pero siguen funcionando como una especie de cascarón que nadie termina de entender, y yo diría que nuestra principal oportunidad de construir un bloque histórico, en el sentido en el que lo plantea Pablo, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con Pablo en que este es el principal reto, o sea, que yo diría, este es el reto, construir un bloque histórico. Yo diría que nuestra principal oportunidad para construir un bloque histórico, y en esto sé que voy a estar de acuerdo con Juan Carlos, es hacer mucha pedagogía, sí, decir la verdad, y sobre todo una verdad que nos permita recuperar la memoria de cuál es el fundamento al que responden nuestras constituciones que son un triunfo nuestro en concreto de los partisanos de verdad, ¿no? Digo, toda esta cultura política, toda esta nueva forma de conciencia, esta necesidad de refundar, bueno, pues sí, la democracia de la que es hija este constitucionalismo rígido, recuperar en definitiva el espíritu del 45, y para recuperar el espíritu del 45, por utilizar el título del precioso documental de Ken Loach, para recuperar ese espíritu del 45 lo que toca es hacer mucha pedagogía y sobre todo creernos una cosa muy importante, y es que las instituciones de derecho, la verdad, la justicia, es decir, todo eso que se puso en juego, es decir, que se pone en juego con la idea misma de Europa, de los derechos humanos, de los derechos civiles, todo esto que se pone en juego es una cosa que puede enardecer el alma tanto como la patria, tanto como la tierra, tanto como la sangre, y que mucho más, nuestra principal tarea en realidad es recuperar lo mejor de esta tradición ilustrada, que sabe a la perfección que estas ideas de justicia, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, pueden enardecer el alma. O sea, recuerdo, bueno, si me estoy enrollando me decís, o sea, un texto de uno de los mejores cronistas españoles, Chávez Nogales, o sea, no tiene nada que ver con Chávez, ¿eh? O sea, que Chávez Nogales es uno de los mejores cronistas de la tradición española, lo digo para evitar malentendidos en cualquier caso. Claro, tiene un libro precioso que se llama La agonía de Francia, ¿no? Y que trata de buscar las claves de cómo es posible que Francia, ni más ni menos que Francia, claudicase con tantísima rapidez ante el nazismo, ¿no? ¿Cómo pudo claudicar? Y dijo, bueno, pues porque han renunciado a la identidad que tenían, porque se han olvidado de que la cuestión de los derechos, del Estado de Derecho, de los derechos civiles, de los derechos humanos, se han olvidado de que eso podía ser una identidad con una fuerza vinculante y con una fuerza de movilización del espíritu y con una fuerza de enardecimiento pues tanto como la patria. Entonces intentaron imitar a los alemanes, intentaron pues decir, bueno, pues como esto no enardece, vamos a ver si nos hacemos patriotas por la vía de la sangre y por la vía de la tierra, tanto como los alemanes, y no les funcionó. Y entonces claudicaron por esta especie de derrota ideológica, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que es fundamental, como planteaba también tanto Pablo como Irene, la construcción de metáforas nuevas precisamente para expresar esto. Pero claro, construir metáforas nuevas para expresar esto, en realidad lo que significa es recuperar
metáforas incluso mucho más viejas que las de izquierda a derecha. Es decir, metáforas que en cierto modo han sido una especie de constante en la historia de la humanidad y que lograron su máxima expresión, por decirlo así, pues en el siglo XVIII con la Ilustración, con la inauguración de esa tradición de la que, por supuesto, la tradición socialista formaba parte. Y en ese sentido, ya digo, por supuesto, lo que decía Irene, para terminar con esto, claro que es imprescindible conseguir que los sectores populares se incorporen a la política, pero no solo por una cuestión de simpatía, quiero decir, no es un planteamiento tanto de raíz cristiana, no, o sea, quiero decir, de compromiso con los débiles, compromiso con los pobres, compromiso, ¿no?, con la caridad del prójimo, tal, como una cuestión de compromiso con la democracia, con la justicia, con la verdad, con la dignidad, y que esto de la dignidad y la ciudadanía es una cosa que o nos incorpora a todos o no incorpora a nadie. O sea, que decir, esto es, ninguno somos ciudadanos en la medida en que tengamos una parte de nuestros conciudadanos que no lo sea.